Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación del último capítulo de Primera de Juan, el capítulo número 5. Pero antes, por favor, si gustan acompañarme, necesitamos orar. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre. Gracias por darnos un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Gracias por darnos un día más, Padre, para poder reflexionar y darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, corregirlos y tratar de ser cada día mejores hijos tuyos, Padre. Danos la fortaleza que necesitamos para poder hacer las cosas en la manera que te agradan, para poder hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida diaria. Danos la claridad que necesitamos para ver las cosas en la manera que tú las haces, Padre, para no confundirnos, para no equivocarnos, para poder hacer las cosas en la forma que te agraden. Ayúdanos también con tu palabra, con el entendimiento, y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. En la carta de Juan, hablo de toda la primera carta. Juan siempre nos habla con mucho amor, ¿verdad? Siempre nos habla con cariño, de hijitos. Y Juan empezó su carta diciéndonos, si ustedes hacen lo que les vamos a escribir acá, será una enorme alegría, tanto para ustedes como para mí. Dice, este es el mensaje que Dios nos ha dado. Para ustedes, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dice, a Él le hemos proclamado a ustedes para que puedan participar también de la comunión y el gozo que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Si ustedes hacen lo que hemos de decirles en esta carta, se llenarán de gozo y nosotros también. Si ustedes hacen lo que decimos en esta carta, qué importante es ahora recordar todo lo que Juan nos ha venido diciendo, pero todo lo resume en dos cosas importantes. La primera, nos enseña y todo el tiempo nos está recalcando que Jesús es el Hijo de Dios. Y es justamente lo que nos viene a recalcar otra vez en este último capítulo. Nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, si creen ustedes que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es su Salvador, entonces ustedes son hijos de Dios. Si creen que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es su Salvador, entonces son hijos de Dios. La pregunta sería, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo somos hijos de Dios? A través de nuestra fe. Y acá nos dice Juan, si creen ustedes que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es tu Salvador, entonces son hijos de Dios. ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creemos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es nuestro Salvador? Sí. Entonces somos hijos de Dios, porque creemos esto con toda nuestra fuerza y con toda veracidad. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ya que creemos en esto con todo nuestro corazón y que lo atesoramos aquí adentro y que sabemos que Jesús es nuestro Salvador, es el Cristo, es el Hijo de Dios, entonces como hijos de Dios tenemos que vivir. Como hijos de Dios tenemos que actuar. Como hijos de Dios tenemos que hablar. Porque no es solamente decirlo,
y luego sigo haciendo mi vida. Si es algo que realmente creo, si creo en Jesús, si creo que es el Hijo de Dios, pues tengo que comportarme en la manera que Jesús me enseña, porque creo en lo que me dice. Y lo que me dice también es que si no hago su voluntad, no podré tener la vida eterna. Si no hago lo que Él me dice, no podré no podré acercarme de Dios. Al contrario, me alejaré de Él, porque estaré haciendo las cosas a mi manera, a mi forma de pensar, a mi criterio propio, o a la forma que los demás me digan. Y si actúo así, como sabemos y está comprobado, las personas que actuaron en forma propia, con sus propias iniciativas o pensamientos, fueron destruidos ellos mismos. Cogieron el camino de la destrucción. Cogieron el camino del pecado. Pero si deseamos realmente, o mejor dicho, si creemos realmente en Jesús, pues debemos vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseñó. Por eso Jesús vino aquí y se hizo hombre. Fue como uno de nosotros y nos mostró cómo debemos actuar en este mundo, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que es realmente importante. Entonces, si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues tenemos que vivir en la manera que Jesús nos enseña. Pero recuerden que también Juan nos dice, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Es exactamente lo que les estaba diciendo. Si creemos en Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador, entonces somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos, tenemos que hablar, tenemos que ser. ¿Cómo lo hacemos? Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Pues se basa en el amor. El primero, Jesús nos resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Debemos amar a Dios. Y amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre lo que da este mundo, sobre todas las cosas. Nada en el mundo es más importante que nuestro Padre. Ni siquiera nuestra propia vida es más importante que Él. Porque si tenemos vida, es gracias a Él. Y a Él se lo debemos todo. Gracias a Él somos quienes somos. Y tenemos lo que tenemos. Gracias a Él tenemos vida. Entonces, absolutamente todo dependemos de nuestro Padre. Y por eso nada es más importante que Él. Por eso que si eso atesoramos y sabemos que nuestro Padre es primero antes que nada, entonces en nuestra vida diaria, ¿qué debemos hacer? Obedecer a nuestro Padre, hacer su voluntad. Y cuando a veces en las circunstancias de nuestra vida no sabemos qué debemos hacer, pues debemos orar para que nuestro Padre nos guíe y a través de su palabra nos haga recordar cómo podemos aplicar en este momento lo que Él nos enseña. Poner a Dios antes que nada es que antes que haga algo, pensar, si será esto lo que agrada a mi Padre. Esto irá de acuerdo a lo que mi Padre me enseña.
esto Jesús me mostró que debo hacer? ¿Estoy haciendo las cosas de acuerdo a como Jesús me enseñó o me dijo? ¿Estoy poniendo de ejemplo en mi vida diaria la vida de Jesús? De esa manera ponemos a nuestro Padre antes que nada. Nuestro Padre es primero. Obviamente también al levantarnos lo primero que debemos hacer es orar. Y muchas personas me dicen, oh, yo sí oro siempre, todo el tiempo estoy orando. Y eso es muy bueno. Y qué bueno que lo hagan, porque la oración es importante. Pero sobre todo esa oración que viene del corazón. Esa oración sincera, que no lo encontramos en un papel escrito por otras personas. O en un papel ya prehecho de alguien que ni siquiera conocemos. Lo importante en la oración es que abramos nuestro corazón y hablemos con sinceridad con Dios, porque Él desea escucharnos. Y es importante que en todo momento y a cada momento oremos. Y no se preocupen que a Él no le cansa ni le aburre que oremos. Al contrario, Él es feliz y le encanta que siempre lo tomemos en cuenta, que pongamos sus palabras de Él primero antes que nada, antes que tomemos alguna decisión o hagamos algo en nuestra vida diaria. Demostrémosle que Él es primero en nuestra vida antes que nada, con nuestra palabra, con nuestras acciones. La segunda cosa, y es obviamente, si tenemos a Dios nuestro Padre, que lo amamos con todo el corazón y toda la fuerza, a nuestro Creador, quien creó el cielo, la tierra, las plantas, los animales, la luz, el sol, el que nos da vida. ¿Necesitaremos hacer estatuas y adorar a santos? Estoy honrando a mi Padre cuando digo que tengo un Cristo a quien estoy orando. Cristo no es eso. Cristo no está ahí. Cristo está en el cielo y dirá, ¿qué están haciendo? Si escrito está que no adorarán imágenes hechas por el hombre. Está en la palabra. No adorarán imágenes hechas por el hombre, ni imágenes de hombre, ni imágenes de animales, absolutamente nada. Porque al único que adoramos, al único que debemos reverenciar es a nuestro Padre. Él es el que nos dio todo. Y por eso nosotros debemos ser íntegros a Él. El segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal y como lo dice, es importante que primero nos amemos a nosotros. Aprendamos a cuidarnos, a valorarnos, a querernos como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo tanto físico como espiritual. Porque recordemos que si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos llenarnos siempre de cosas positivas. Tenemos que tener el corazón lleno de Él. Por lo tanto, tenemos que mostrarlo con nuestras acciones. Y como repito, antes que hagamos algo, orar o recordar la palabra de nuestro Padre. ¿Qué nos diría al respecto de lo que pensamos o deseamos hacer? Después, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como dije, es importante que primero nos amemos, nos queramos, nos respetemos a nosotros mismos para mostrar ese mismo amor y ese mismo respeto a los demás. También Juan nos dijo que no solamente con palabras se demuestra el amor, sino con hechos. Y si queremos ser, si decimos que somos cristianos y hijos de Dios,
pues tenemos que demostrar no solo con nuestras palabras, sino con hechos que amamos a nuestro Padre, que amamos a Jesús. ¿Cómo podemos mostrar el amor a nuestro prójimo? Hay muchas maneras, como ya sabemos. Una de ellas, y creo que sería la más importante, porque es la que queda para siempre, la que nunca termina, que nunca va a acabar de disfrutar de esto, es llevarle la palabra, enseñar a las personas acerca de Dios, acerca de lo que las Escrituras dicen, acerca de lo que Jesús nos enseña, acerca de lo importante que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y que nuestro Padre envió a Jesús, a su único Hijo, a salvarnos del pecado, para poder darnos la oportunidad de vivir eternamente. Porque ese es un regalo maravilloso que Dios nos da a nosotros para que podamos esparcir y ayudar a otras personas a conocer la verdad. Entonces, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obviamente, así como nosotros hemos aprendido, deseamos que muchas personas más lo hagan, que todos tengan esa oportunidad de conocer a Dios, de vivir en la manera que Jesús nos enseña, porque eso nos libera, nos transforma, nos cambia como seres humanos, nos ayuda a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Esa es una de las maneras, es llevando la palabra y enseñando acerca de lo que vamos aprendiendo a los demás. La otra es en las partes físicas, en las necesidades que otros hermanos puedan tener. Cuando alguien tiene hambre, cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene sed, cuando alguien tiene frío, cuando alguien está pasando por momentos difíciles, cuando alguien lo perdió todo, cuando alguien está con problemas en su matrimonio, o con problemas con sus hijos, o con problemas con sus padres, diferentes circunstancias, tribulaciones que cada ser humano pueda tener. Nosotros debemos estar siempre ahí dispuestos a ayudar, con la palabra indicada, en el momento indicado, pero siempre enseñando a través de lo que nuestro Padre nos enseña, porque su palabra es perfecta. Y quizás nosotros con nuestras palabras no sean tan sabias y lleguen tanto al corazón de las personas como cuando les leemos o les decimos qué es lo que nuestro Padre dice, qué es lo que está escrito en las Escrituras, qué es lo que Jesús nos enseña. Cuando alguien está con odio, con cólera y renegando de algo que le ha pasado o de alguien que le ha hecho daño, pues les enseñamos que Jesús nos enseñó a perdonar. Y que entendamos a ese hermano, porque quizás si esa persona actúa de esa manera, es porque es una persona que sufre, que no tiene Dios en su corazón, que quizás están pasando circunstancias difíciles, problemas en su casa, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y en nosotros está en tratar de entender a esa persona y ayudar a esa persona que entienda a la persona que le ha tratado mal y que por el contrario ore por esa persona. Y de esta manera la persona que ha sido la agraviada se sentirá más tranquila, se sentirá más en paz y no tendrá ese rencor ni guardará resentimiento en su corazón, porque desde ya lo ha perdonado y está orando por esa persona. Y no hay mayor paz que la que hacer la voluntad de nuestro Padre. Lo que Jesús nos vino a enseñar acá, porque Jesús cuando vino nos dijo, me limito a hacer la voluntad del Padre. Luego Juan nos dice, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban y también cuando moría. No solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. 3 veces lo aclara aquí Juan. Luego dice, y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante tribunales, que basta que dos afirmen lo mismo, quiere decir que es verdad, ¿cuánto más no hemos de creer la gran afirmación de Dios? Nuestro Padre mismo, Dios mismo, nos está diciendo que Jesús es su Hijo. Y una vez más lo vuelve a recalcar. Lo recalca 3 veces. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si creen ustedes que Jesús es el Hijo de Dios, y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si la gran afirmación de Dios dice que Jesús es su Hijo, ¿cómo podemos pensar entonces que el Hijo de Jesús es Dios, Jehová? No, amigos. Yo sé que para algunos esto es bastante difícil, pero no es lo que yo digo, es lo que está escrito en las Escrituras. Es lo que Juan, el discípulo amado de Jesús, nos dice. Es lo que Dios, nuestro Padre, nos está diciendo. Bien dijo como Juan dice en el momento que Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y Juan lo está repitiendo varias veces para que nos quede claro que Jesús, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro intermediario, es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios. No es 3 en 1, eso no existe. Es nuestro Padre Jehová, que creó el cielo y la tierra, que envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Y acá nos dice algo que también es importante. Dice, ¿y qué es lo que ha dicho? ¿Qué dijo Dios? Que nos ha dado, dice, creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo de nuestro corazón, y no creerlo equivale a llamar a Dios mentiroso. Pues es no creer lo que Dios ha dicho, que Jesús es su Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado vida eterna. Dios también ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y que esta vida eterna está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Porque sabemos que la única forma de tener vida es a través de Jesús. Es la única forma. Si no creemos en Jesús, no podemos tener vida. Por lo tanto, escogeremos la muerte. Entonces, lo importante que es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Pero si no creemos en Jesús, no la podemos tener. Es imposible, porque la única forma de obtenerla es a través de Él, a través de Jesús. Y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Nos habla acerca de la oración, ¿verdad? Ustedes que creen en el Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Aquellos que creen en el Hijo de Dios, en Jesús, tienen la vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos escuchará
cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Recordemos que hay oraciones que no son escuchadas porque no están yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquellos que piden que me gane la lotería, aquellos que piden que les ayuden los juegos de tragamonedas, o aquellos que piden hacer algún daño a otra persona. Obviamente estos pedidos no son escuchados porque no están yendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Y por eso es importante en todo lo que pidamos que se haga siempre la voluntad del Padre y no la nuestra. Porque como les digo, nosotros conocemos un pedazo de las cosas, pero no el contexto o el cuadro completo. Pero nuestro Padre sí lo sabe. Entonces, en todo lo que pidamos lo que nosotros creamos que debe ser, pero que al final siempre se haga su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros que Él también nos la contestará. Luego también nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Como sabemos, por eso es que hay tantas enfermedades, tanta maldad, tanta crueldad en el ser humano, cosas terribles que vemos que hacen. ¿Por qué es todo esto? Y mucha gente se pregunta ¿por qué? Justamente porque quien está dominando el mundo es Satanás. Él es el que está haciendo todo este sufrimiento que cada vez sea peor. Y cada vez va a ser peor porque lo que Él quiere es llevarse a más personas, alejar a más personas de Dios, porque sabe que su tiempo cada día es más corto. Cada día que pasa, sabe que el tiempo en que Jesús regresará es más cerca. Y obviamente Él va a querer llevarse a más personas al infierno, a más personas con Él, a más almas. Por eso es ahora importante que no nos dejemos influenciar por las cosas de este mundo, sino que nos aferremos con todo a las cosas de Dios, que nos aferremos a nuestro Padre y vivamos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña todos los días. Luego también nos dice, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Apártense de cualquier cosa que pueda desplazar, alejar a Dios de sus corazones. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que nos impida hacer la voluntad del Padre o que nos haga alejarnos de Dios, debemos de sacarlo de nuestras vidas. Debemos alejarnos de eso. Debemos orar para que nuestro Padre nos ayude siempre a ser cada día más fuertes y poder hacer su voluntad y no la voluntad de este mundo. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Resumiendo, Juan nos dice que Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Y que nuestro Padre nos mandó a Jesús porque nos ama, mostrando su amor. Y también nos dice que si amamos a Jesús y creemos en Él, debemos de obedecer sus mandamientos, lo cual no es difícil, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. No estamos solos y jamás lo hemos estado. Nuestro Padre siempre está ahí pendiente de nosotros. Tenemos a Jesús, que es nuestro intercesor para llegar al Padre, que nos limpió de todo pecado
para como personas nuevas, limpias, hacer su voluntad. Y también tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía siempre a hacer el bien. Que tengan un maravilloso día y hacer la voluntad del Padre.